Se pueden sentar en este día. Gloria al Señor. Su iglesia dice santo, santo, santo. Esperamos el día en poder encontrarnos con nuestro Creador. Aleluya, poder verlo cara a cara ese día. Aleluya. Lo esperamos con ansias. Pero mientras esperamos, seguimos haciendo la voluntad del Señor aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Qué bueno poder tener a José de vuelta. Después que de unos días ahí, convaleciendo ahí por el bien de él. Amén. Gloria a Dios. No te voy a decir lo que César te dijo, pero estamos contentos de que estés aquí ahora en este día. Y qué bueno que estén con nosotros, amén. Aleluya, ahí están de regreso Wanda y José. Gloria a Dios, y Dios sigue siendo fiel. Qué bueno verlos, Ramón, otra vez, poder verlos, amén, su familia. Qué bueno que puedan estar con nosotros otra vez aquí en este lugar, amén. Aleluya. Quiero poder predicar en esta mañana. Vamos a continuar en la serie que estábamos hablando ya, la serie Fidelidad, amén. La fidelidad de Dios. Hoy sería el tercer mensaje, gloria a Dios. Y hoy yo quiero predicarles bajo el tema fiel a la identidad dada. Fiel a la identidad dada. Y si me pueden acompañar en esta mañana en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4, amén. Segunda de Samuel, capítulo 4, versos 4. Luego vamos a estar yendo a Segunda de Samuel, capítulo 9, versos 1 al 9. Pero comenzamos con Segunda de Samuel 4:4. 4:4. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice su palabra, y ya hemos orado, la palabra del Señor está bendecida. Hemos orado en este día. Dice: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con la prisa se le cayó y por eso quedó cojo. Segunda de Samuel 9, ahora vamos a Segunda de Samuel 9, 1 al 9. Segunda de Samuel capítulo 9, vamos a leer del verso 1 al 9. Dice la palabra: y el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó: ¿eres tú Siba? A tus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntarle el rey. Sí, dijo Siba, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, lisiado de ambos pies. Le respondió Siba. ¿Y dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Eres tú Mefiboset?, le preguntó David. A tus órdenes, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Gloria a Dios. Fidelidad de Dios. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es
este tu siervo para que te fijes en él? Mira cómo estaba la condición de este hombre por lo que le había pasado. Su situación, se sentía inmerecedor. Dice, ¿y quién es este tu siervo para que te fijes en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo, y conmigo todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Aleluya. La palabra de Dios está bendecida. Fidelidad, fiel a la identidad dada. Durante esta historia podemos leer y ver que Mefiboset era débil debido a circunstancias fuera de su control. Era débil debido a su edad y debido a la herida que vino por mano de otro. En todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Mefiboset era un hombre lisiado, olvidado, que luego fue llamado a la mesa del rey. Dice la Biblia que Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, venía de una genealogía real. O sea, venía de la genealogía del rey, de rey Saúl. Era nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que era hijo de Saúl. Pero dice la palabra que Mefiboset había quedado lisiado y olvidado. Una caída que cambió su vida. Lo primero que vemos en Mefiboset es que a tan solo 5 años, pequeño, su vida quedó limitada de una forma que nunca imaginó. La Biblia dice que por causa de su caída, mientras era cuidado por su nodriza que era la que lo cuidaba, tratando de ayudarlo por la situación que estaba pasando, se le cayó de las manos, corriendo porque había escuchado que el rey Saúl y Jonatán habían muerto. Y yo me imagino a esta mujer pensando en su desespero que no mataran a este niño también, porque su papá y su mamá su papá y su abuelo habían muerto. Salió con el niño corriendo y mientras corría se le cayó. Y cuando se le cayó, Mefiboset quedó lisiado de las piernas. Un pequeño de tan solo 5 años que nunca más pudo tener una vida normal. Y muchas de las circunstancias o cárceles que vivimos como adultos o vivimos de adultos comenzaron en nuestra niñez. Por el descuido posiblemente de aquellos que nos cuidaban, responsables de nuestro cuidado. Entonces, cuando hablo de nodrizas, me refiero, puede ser a padres, madres, abuelos, tíos, o cualquier persona, no necesariamente de la familia cercana, porque no siempre es la familia cercana, puede venir de otra persona. Cualquier persona que perjudicó de forma consciente o inconsciente nuestra vida, nuestra infancia. Hoy en día hay personas que batallan con su sexualidad por situaciones que vivieron cuando eran pequeños. Pues pudo haber sido abuso. Personas que luchan con miedos y temores porque alguien atentó constantemente contra su identidad.
Muchas luchas mentales en nuestra vida comenzaron desde la infancia. Y yo creo que alguien se puede asociar y familiarizar con eso. Muchas de nuestras luchas mentales en nuestra vida comenzaron desde que éramos pequeños. Y actualmente en este tiempo sucede algo similar. Hemos dejado a nuestra generación de niños al descuido de la tecnología y el internet, creando niños adictos, aislados, solos y con poca capacidad de relacionarse. Escúchame, hace más, yo creo, pastora, hace más como de 15 años, yo creo más. La pastora y yo estábamos en una conferencia en Orlando y en aquel tiempo se estaba hablando de esto. Aquella pastora, mientras predicaba más de 15 años, yo creo más de 15 años atrás, decía que nosotros estábamos criando una generación que era sorda y muda. La iglesia del futuro se llamaba aquella conferencia, me acuerdo. Que estábamos criando una generación que eran sordos y mudos, que no tenían la capacidad de relacionarse, que se aislaban, que estaban solos desde pequeños, y eso los afecta, siguen siendo adultos. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar en esta mañana es que este niño, descendiente de un linaje real, fue condicionado a vivir en soledad a causa de un descuido, no causado por él, sino causado por un tercero. Este niño, Mefiboset, él merecía crecer como los demás. Él merecía estar en el palacio, correr, montar a caballo posiblemente. Pero el descuido de alguien más lo condenó a una vida de dolor. Mefiboset estaba en el olvido. En el olvido. Entonces, lo segundo que expresa la Biblia es que cuando David busca un descendiente de su amigo Jonatán, porque Jonatán y David habían hecho un pacto entre ellos mientras estaban vivos, habían hecho un pacto. Jonatán, David juró que si pasaba, porque Jonatán sabía que él había sido elegido por el profeta Samuel para ser el próximo rey. Jonatán lo sabía, pero su padre no lo sabía. Y Jonatán juró, y juró con él, hicieron un pacto de que si algo le sucedía a ellos, él cuidara de los próximos, de los que quedaban de su generación, de su genealogía. Y David dijo que establecieron un pacto. Por eso ahora, cuando Saúl y Jonatán mueren, David se acuerda de aquel pacto. Di conmigo, fidelidad. Se acuerda del pacto y llamó a buscar a Siba, que era un servidor de Saúl en aquel tiempo, y le dijo: oye, ¿tú no conoces a alguien que sea descendiente de Saúl o de Jonatán que todavía esté vivo? Y él dijo: sí, yo me acuerdo de uno, hijo de Jonatán, se llama Mefiboset y se encuentra en Lodebar. Allí se encuentra, y él dijo: mándamelo a buscar, por el pacto que había establecido. Entonces busca un descendiente de su amigo, y Siba sabía que existía uno llamado Mefiboset, pero que estaba en Lodebar. Y bíblicamente Lodebar significa un lugar sin nada. Lodebar significa un lugar sin esperanza, sin palabra y sin pasto. Un sitio donde nada prospera. Lodebar es el lugar donde muchos entierran su identidad. Y allí estaba Mefiboset, en ese lugar. Y de modo de recordar, el jueves yo hablaba un poco sobre lo que era
la identidad dentro de la gracia. Porque cuando yo decía que cuando nosotros reconocemos nuestra identidad, eso nos hace a nosotros relacionarnos mejor con el Padre. Nos hace a nosotros establecer una relación mejor. Y yo decía que el diablo, el engañador y su estrategia, hablaba sobre su estrategia. ¿Se acuerdan? La estrategia del enemigo atacando la identidad de nosotros. Los ataques del enemigo contra tu identidad no son casuales, son su estrategia más antigua y más calculada. Y yo decía que reconocer esa estrategia era la primera línea de defensa. Si tú reconoces y sabes cuál era la estrategia esa es nuestra primera línea de defensa. Y desde el principio hablábamos, el enemigo ha tenido una sola obsesión. Y no era pecar, no era hacerte pecar. No es alejarte de la iglesia. No es arruinar tu matrimonio, tu familia. Decía, aunque todo eso puede ser consecuencia del ataque, ¿verdad? Su obsesión es tu identidad. Y yo hablaba de que había una razón específica para eso. Porque tú y yo tenemos algo que Él nunca tuvo. Fuimos creados a imagen y semejanza. Y el cual Él no tiene, el cual ya no puede tener. Entonces eso es una forma de envidia hacia nosotros. Y es un constante ataque hacia tu identidad. Su envidia hacia lo que tú tienes y Él nunca podrá tener, no tiene límites. Por eso su primer movimiento, yo decía, si se acuerdan, en la historia humana no fue violento, fue una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Con que Dios dijo. Si lees en Génesis, con que Dios dijo, no atacó a Eva con fuerza, lo atacó con duda. Con duda. Con duda. Atacó su identidad. Y luego hablamos que hizo lo mismo con Jesús, ¿se acuerdan? Hablamos sobre eso también. Pero volviendo a lo que estamos hablando, también, así hay también mucha gente hoy en día olvidada en sus conflictos, en sus cárceles internas, en cerrojos que parecen imposibles de abrir. Yo creo que hay gente también que en este tiempo se encuentra como se encontraba Mefiboset en Lodebar, encerrado en nuestros conflictos. Pero el domingo pasado se nos recordó que había un aliento de Dios que venía para nosotros, que era un aliento que se nos entregaba. Olvidados a veces nos encontramos olvidados en nuestros conflictos, en cárceles internas, en cerrojos que parecen imposibles de abrir. Escucha, pero Isaías 45:2 me recuerda algo. Dice, yo iré delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por tu nombre. Porque esto es personal, íntimo. Él no te llama mujer, hombre, Él te llama por tu nombre, porque es contigo. Entonces, a pesar de que Mefiboset pertenecía a un linaje real, su condición lo había llevado a esconderse de lo que realmente era. Una crisis afectó su identidad. Tus frustraciones o nuestras frustraciones a veces, nuestras aflicciones y traumas de la infancia te han condicionado a una vida sin rumbo, sin sueño y sin dirección.
porque quedaron lisiados emocionalmente y físicamente. Y dentro de esta crisis que tenía Mefiboset, había una percepción que tenía Mefiboset de sí mismo. Si tú vas a 2 de Samuel 9:8, él dice: ¿y quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? Miran la condición que estaba este hombre. Cuando Siba lleva a Mefiboset ante el rey David y éste le extiende misericordia, la respuesta de Mefiboset fue: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. Por eso decíamos que no es lo mismo conocer la gracia que experimentarla. Porque a veces no nos sentimos dignos de la gracia, pero la gracia se te fue entregada para ser suficiente para ti. Mefiboset se consideraba a sí mismo un perro muerto, lo cual se refiere a una persona sin valor e insignificante. Todos esos años de esconderse del rey y vivir en miedo y pobreza hicieron pensar a Mefiboset de que no valía nada. Mefiboset no se podía ver como un príncipe. Él era un príncipe porque era hijo de Jonatán. O sea, en esos tiempos tú sabes que está el rey. Y si muere el rey, su hijo toma el trono. Y entonces el que es hijo primero es el príncipe, esperando que su padre muera para él entonces él tomar el trono. Lo vemos ahora. Entonces ahí está Mefiboset. Es príncipe por su familia, pero él no se podía ver con la identidad que se le había sido entregada. ¿Por qué? Por la condición en la cual estaba viviendo. Su condición lo había llevado a verse con vergüenza, con traumas, con problemas. Jamás se habría imaginado que sería llamado por el rey. Jamás. Y muchas personas padecen de este mismo síndrome de Mefiboset. No se sienten capaces. No creen que puedan avanzar. Están atrapados en una circunstancia y han perdido la confianza. Ven su vida desde una óptica limitada y negativa todo el tiempo. Pero escucha, la gracia de Dios siempre llega. Y 2 de Samuel, capítulo 9 al 10 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ay, Dios. La historia de Mefiboset es una de las más llenas de gracia en toda la Biblia. Una historia que habla de la fidelidad, de pacto y restauración de identidad. Y este hombre que se veía a sí mismo como un perro muerto, llegó a formar parte de la mesa del rey. David no solo lo llevó al palacio, sino que también le devolvió sus tierras.
proveyó para él y lo honró como un hijo de rey. Deliciado, desterrado y olvidado, Mefibosét pasó a ser restaurado como príncipe. A lo que él era, restauración total. Y restauración significa volver a su estado original. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y tú puedes ver en esta historia que pasan los años. Mefibosét crece, pero nunca sana la caída que marcó su vida. Nunca. Nunca marca la caída que sanó su vida. Sus piernas quedaron lisiadas. Pero la herida más profunda no estaba en sus pies. Estaba en su identidad. Él sabía quién había sido su abuelo. Él sabía. Él sabía quién era el rey Saúl. Sabía que pertenecía a la familia real. Él lo sabía. Sabía que un día su apellido representó autoridad, honor y herencia. Pero una caída fue suficiente para convencerlo de que ya no era digno de nada. Entonces ahora vive dependiendo de otros. Incapaz de caminar por sí mismo. Y convencido de que su mejor temporada quedó sepultada en el pasado. Y como si no fuera suficiente, cada amanecer lo despierta el mismo miedo. ¿Y si el rey David me encuentra? Porque cuando tú ves en estas historias, cuando un reino conquista otro reino, ellos mataban a todo el mundo, porque si quedaba un heredero, ese heredero podía proclamar o reclamar lo que por herencia, por lo que a él le pertenecía. Entonces Mefibosét, pensando, escondido, me imagino traumado en su situación, pensando y diciendo: ¿y si el rey David me manda a llamar? Me va a matar. Porque si, entonces, porque el rey David sabe que ese trono me pertenecía a mí. Aunque Dios había nombrado a David como rey después de Saúl. Todos conocemos la historia, pero dentro de lo que era el próximo al trono, hubiese sido Mefibosét. Entonces ahí está Mefibosét. Cada amanecer lo despierta. Y si el rey David me manda o me encuentra. Porque en aquellos tiempos era común que un nuevo rey eliminara a los descendientes de la dinastía anterior para asegurar su trono. Entonces, por eso Mefibosét no esperaba misericordia. Por eso Mefibosét esperaba juicio. Y César, la semana pasada, hablaba de un aliento. Entonces, un aliento que Dios, y aquí Dios le estaba dando un nuevo aliento a Mefibosét. Dios le estaba enviando a Mefibosét un nuevo aliento. Y dentro de todo lo que César habló, si te acuerdas, él hablaba sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba pasando, dice, una crisis de expectativa mientras se encontraba en la cárcel. Pensaba que Jesús venía a bajar lo eterno. ¿Te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo.
pensaba que Jesús venía a trabajar lo externo, como muchos de nosotros pensamos muchas veces, y nuestras expectativas no son las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros, porque pensamos que solo Dios va a trabajar lo de afuera, pero Dios, el aliento que Dios está es para poder trabajar lo de adentro. Ahí estaba Juan el Bautista en la cárcel en su peor temporada, su peor situación. Sabían que en algún momento lo iban a cortar la cabeza. Y él decía que existe un desenfoque cuando nuestras expectativas no coinciden con las cosas externas que nos pasan. Escúchame, yo espero que tú hayas tomado notas porque ese mensaje estuvo muy bueno. O sea, existe un desenfoque y ahí nos pasa muchas veces que nos encontramos desenfocados porque la expectativa que tenemos acerca de lo que Dios va a hacer, la fidelidad de Dios, no se ve nada a lo que está pasando en lo externo. Entonces, ¿qué pasa? Crea un desenfoque. Y él decía que entonces le hacemos la pregunta, ¿y esto es solamente lo que va a pasar? No hay más nada más. Esto es todo. Y ahí nos encontramos nosotros. Señor, ¿y qué más? ¿Qué más tú tienes? ¿Eso es lo que tú ibas a hacer? Espérate, eso no se compara a lo que yo creía que tú ibas a hacer. Entonces, cuando hay una contradicción, decía, entre lo que espero, expectativa, y lo que Dios realmente quiere para nosotros, hay un choque. Entonces a mí me gustó porque dice que el evangelio hace que todos choquemos con la cruz. El Cristo que vive. Nuestro Cristo es uno de segundas oportunidades. Ah, Dios. Y por eso es lo que le estaba sucediendo a Mefibosé. Había una segunda oportunidad para él, pero su condición, su expectativa no se comparaba con lo que Dios quería hacer. La expectativa de Mefibosé era de que lo buscaran para matarlo, de que lo buscaran para liquidarlo. Él no había nada más. Esto se acabó aquí. Pero la expectativa de Dios para Mefibosé era otra. Era de poderle entregarle, de trabajar con él y devolverle la identidad que al principio había sido creada para él. ¿Quién era él? Entonces, la situación de Juan el Bautista hacía que se desenfocara. Y Jesús le envió un mensaje de aliento, recordándole lo que había profetizado en el libro de Isaías. Los ciegos ven. No te desenfoques, Juan. No te desenfoques. No, tu expectativa no es la expectativa mía. No te desenfoques. Escúchame, la palabra que se está hablando, lo que se está diciendo es lo mismo que yo te dije a ti. Yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo. Yo no sé qué te está pasando a ti en tu vida, pero no te desenfoques. Quédate conmigo, quédate. Es que yo me imagino a Jesús ahí diciéndolo a nosotros en este tiempo, diciéndolo: papá, no te desenfoques, quédate conmigo, sintonízate conmigo. Yo sigo siendo el mismo. Lo que yo profeticé, lo que yo hablé, los ciegos están viendo, los cojos están caminando, el paralítico se está levantando, pero tú sigues pensando en otras cosas. Esa no es mi expectativa para ti. Eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo otra cosa. Yo estoy hablando de otra cosa. No te me desenfoques. Que la circunstancia no te haga que te desenfoques. Escúchame, estoy en la cárcel. Estoy a punto de morir. Cualquiera. Y a veces nosotros pasamos por cárceles y situaciones. Escúchame. Cárceles y situaciones que nos hacen que posiblemente nos desenfoquemos. Problemas en el trabajo. Enfermedades. Situaciones financieras. Situaciones con nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Entonces, cuando no estamos alineados a la verdadera identidad, no conocemos
realmente nosotros somos y lo que Dios habló, nos desenfocamos. Entonces nuestra expectativa se convierte en otra a la que Dios tiene para nosotros. Y ahí está Juan. Y ahí está Juan, haciéndose 20 preguntas allí, yo me imagino. Y Jesús diciéndole, vete dile al cabezón ese. Vete dile a mi amigo Juan que los cojos están viendo. Los paralíticos se están levantando. Lo que yo hablé de mí es lo que estoy haciendo. El aliento de Dios es para sostener tu fe. Y esto me gustó y yo hice nota de esto. Porque mi aliento es para sostener tu fe, para madurar tu corazón y para que puedas resistir. Motivar no es dar aliento, sino dar motivos. El aliento de Dios viene a dar vida a lo que se encuentra muerto. Entonces, Mefiboset no esperaba restauración. Mefiboset no esperaba condenación. Mefiboset no esperaba un abrazo, esperaba una espada. Mefiboset no esperaba nada de lo que se le entregó, y así vive mucha gente hoy. No porque Dios los haya condenado, sino porque el miedo les ha hecho creer que Él viene a destruirlos. Pero entonces la Biblia revela un detalle que parece geográfico, aunque en realidad es espiritual. Mefiboset vivía en Lodebar. Y tradicionalmente Lodebar se entiende como un lugar sin pasto. Una tierra estéril, sin fruto y sin alimento. También se ha relacionado con la idea de un lugar donde no hay palabra, ni dirección, ni esperanza. Qué descripción tan perfecta, de la situación que ese hombre estaba viviendo. Y qué descripción tan perfecta posiblemente de muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Lodebar representa ese lugar al que llegan las personas cuando permiten que su pasado defina su futuro. Es el lugar donde los sueños dejan de crecer, donde la esperanza se seca, donde la voz de Dios parece haberse apagada. ¿Dónde tú estás, Señor? No te escucho. ¿Qué tú estás haciendo, Dios? ¿Qué tú estás haciendo, Señor? No te escucho. Donde uno deja de creer que todavía puede ser restaurado. Y muchos viven físicamente rodeados de personas, pero emocionalmente habitan en Lodebar. Se aíslan, dejan de confiar, rechazan nuevas oportunidades, evitan relaciones sanas. Se esconden detrás de su dolor porque han llegado a creer que la miseria es el único lugar donde pertenecen. Y escúchame, yo no estoy hablando de miseria como falta de dinero, necesidad, que puede ser también una de las causas. Se esconden detrás de su dolor. Lo más triste de Lodebar no es su sequedad. Es que quienes viven allí dejan de esperar que alguien los busque. Pero el Evangelio cambia completamente la historia. Cambia completamente la historia. Mientras Mefiboset piensa que el rey viene a matarlo, David lo está buscando para restaurarlo. Y esa es también la historia de la gracia. Muchos huyen de Dios creyendo que Él viene con juicio, sin saber que ya salió a buscarlos con misericordia. Tal vez hoy
Tal vez hoy tú también sientes que vives en tu propio Lodebar. Un lugar donde nada florece, donde las heridas parecen tener la última palabra. Pero recuerda esto. La gracia de Dios siempre sabe la dirección. La gracia de Dios siempre sabe la dirección. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa cuánto tiempo hayas permanecido escondido. No importa cuánto te haya marcado la caída. Cuando el Rey decide restaurar una vida, hasta Lodebar deja de ser tu destino final. Fiel a la identidad dada. Di conmigo, identidad en medio del fuego. Que mira que muchos nos encontramos en el fuego. Una última historia y con esto los dejo. De una mujer. La historia de Esther es un reflejo de la identidad en Dios. La historia es un reflejo de que la identidad en Dios no depende de tus circunstancias. Tu historia ni lo que otros digan de ti. Esther era judía, huérfana, criada por su primo Mardoqueo, después que sus padres murieron. Vivía en un reino extranjero, bajo un rey pagano, en un tiempo donde ser judío te hacía vulnerable. Dios mío, están viviendo el 2026 ahí en esa temporada. Estamos en este reino, pero no somos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, vivimos bajo un reino pagano. Escúchame, en un tiempo donde ser cristiano te hace vulnerable, diferente, marcado. Entonces, esa es la reina, ahí está Esther, la reina Esther, ahí está Esther, vulnerable, diferente, marcado, no tenía poder ni tenía posición. Lo que tenía era una identidad clara. Tenía una identidad clara y esa identidad, aunque silenciosa, aunque nunca proclamada en voz alta en ese libro, fue lo que movió todo. Escúchame, porque aquí está lo que muchos no notan. Esther no llegó a ser reina porque era perfecta. Llegó porque era obediente, porque era sabia, porque había algo en ella que no dependía de sus circunstancias. Sus padres habían muerto. La criaba un primo. Vivía en tierra extraña. Cualquiera hubiera dicho que esa historia no tenía futuro. Cualquiera. Pero Dios, di conmigo Dios. Dios no trabaja con circunstancia, trabaja con identidad. Cuando Mardoqueo le pide que interceda por su pueblo ante el rey, sabiendo que hacerlo podía costarle la vida, Esther no responde desde el miedo. Responde desde algo más profundo. Ayuda y busca. Lo que mucho se nos ha olvidado a nosotros.
Desde algo más profundo, ella ayuna, se consagra a Dios y busca. Entonces, aquí es donde está lo que sucede. Y luego dice las palabras que definen quién es ella. Esther 4:16 dice: si perezco, que perezca. Si me matan, que me maten. Eso no es desesperación. Eso es una persona que sabe que su vida está en manos de algo más grande que ella misma. Escúchame. Así debemos caminar nosotros. Así debemos estar nosotros. Que si perezco, que perezca. Pero Señor, tú hablaste y tú tienes la última palabra. Si me van a matar, que me maten. Pero tú sabes qué. Ella sabía que eso no iba a pasar. Porque conocía su identidad. ¿Quién era ella? Entonces, si perezco, que perezca. No es desesperación. Es una persona que sabe que su vida está en manos de algo más grande que ella misma. Entonces, ¿cuántas veces tus circunstancias han hablado más fuerte que tu identidad? Personas que fallaron y empezaste a verte como alguien que no merece ser amado. Una pérdida y empezaste a dudar de si Dios realmente tiene un plan para ti. Una caída y empezaste a creer que ya no eres digno de estar cerca de Él. Las circunstancias siempre van a hablar. Las circunstancias siempre van a hablar. La pregunta es, ¿desde dónde respondes? Esther respondió desde su identidad. Si perezco, que perezca. Entonces, no desde su orfandad, porque sus papás murieron. Es tierras extrañas. Ni tan siquiera estaba en su lugar. Y criada por su primo. Entonces, no desde su orfandad, no desde su miedo y no desde lo que el reino decía que ella era. Sino desde lo que Dios ha puesto en ella antes de que cualquier circunstancia existiera. Y desde ese lugar nosotros debemos operar. Y aquí está lo más poderoso. Que en este libro, si tú lees el libro del Esther, Dios no aparece mencionado en este libro ni una sola vez. Pero está en cada decisión, en cada detalle, en cada momento donde lo humano no alcanzaba a explicar lo que pasó. Y así obra Dios cuando alguien vive desde su identidad. No siempre son señales visibles. Ay, Dios mío. Y mientras yo escribía esto ayer, me ministraba yo mismo. No siempre son señales visibles que las puedo ver. No siempre con una voz que todos escuchan. Pero presente, siempre presente. Moviendo todo para el propósito que ya tenía trazado. Por eso, aunque tu expectativa no se vea como la expectativa de Dios y tu externo, lo de afuera, se vea completamente diferente a lo que tú estás viendo, Dios no cambia. Él sigue siendo lo mismo. Él está trabajando, moviendo a tu favor. Porque Él es fiel a la identidad dada. A la identidad que se te fue entregada, hijo, hija. Moviendo todo para el propósito que ya tenía. Y Esther 4:14 que dice, y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino. Yo me hacía esa pregunta ayer. Señor, ¿y quién sabe? Y sé que para este tiempo yo he sido llamado. Para este tiempo, Casa de Esperanza fue levantada. Y tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. Entonces, Mardoqueo sabía que Dios había promovido a esta huérfana en el exilio por una razón. Y Esther debe tener el coraje y la sabiduría para ver esa razón y cumplirla. Y yo oraba ayer y le decía, Señor, dame el coraje para poder cumplir con lo que tú me vas a llevar a cumplir ahora en este tiempo. En este tiempo. Porque una de las conversaciones que tenía era que la fe que yo tenía ayer me trajo hasta aquí. Pero ahora para lo próximo me requiere una fe mayor. Y por eso yo decía, Señor, dame el coraje que necesito para lo próximo. Este principio también se aplica a nosotros. Dios nos promueve o nos pone en un lugar por una razón. Y necesitamos el coraje y la sabiduría para ver esa razón y caminar en ella. ¿Has estado deseando otra posición? Donde puedes hacer algo por Jesús. Pero tú sabes que yo te quiero decir en esta mañana, no desees nada de eso, sino sírvele de donde estás. Sirve de donde estás. Esa pregunta no es solo para Esther. Hoy es para ti también. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Él es fiel a la identidad que se te fue entregada, que se te fue dada. Y no dudes de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Porque esa es la estrategia del enemigo. Crear duda. Y dímelo que lo estoy viviendo en carne propia. Por eso les decía esta mañana que me quebranté. Porque es lo que vivo ahora. Y quién sabe si para esta hora fui puesto en este reino. Pero el enemigo desea poner duda en contra de tu identidad. Con que Dios dijo. Ponte de pie en esta mañana. Shana makatararaya rabashebre bebekia basai. Irabasoko toromoso que arabakia bashete rebre bebekia rabashai. Urabamakuamas nakararaya rabasherebre kia rabasherebre terebe yarabashai. Shino no no komas nakananaya namasnai. Espíritu Santo.